Hola, el día de hoy continuaremos con el manga de El demonio celestial no puede llevar una vida normal. Continuando con la historia, se encontraban leyendo la información de todos aquellos aspirantes al ejército privado de Roma. Pavir, 39 años, antiguo miembro de la Orden de Caballeros de la prestigiosa Casa de Humbert, actualmente capaz de manifestar aura de 3 estrellas. El capitán de los caballeros no se lo podía creer, realmente se encontraba sorprendido con lo que estaba observando. Ese espadachín de primer nivel, alguien del calibre de Pavir, ni siquiera se enlistaría en una orden de caballeros, sino que para ser un soldado privado. El hombre al lado del capitán comenzaba a afirmar que no se esperaba gente como esa, ese tipo de personas que acudió en masa a una convocatoria de reclutamiento de soldados privados. El subcomandante de un gran cuerpo de mercenarios, un mercenario de élite, un caballero, un espadachín de aura. El capitán pensó que además de Pavir se habían unido otros talentos, y todos ellos se encuentran allí presentes para recibir las enseñanzas del joven maestro. Mientras seguía observando los documentos, uno de ellos terminó llamando su atención inmediatamente, preguntando por qué esa persona se encontraba allí. Siendo este hombre Fred, un antiguo capitán de los caballeros de la casa Memphis en el Imperio de Cronos. Cambiando de escena, nos encontramos en el Imperio de Cronos en la casa Memphis. El hombre se encontraba afirmando que era un idiota, solamente porque había ganado una vez todos se iban corriendo al bando de Dimitri. Este hombre es el Marqués Memphis, el cual mencionaba que tenía que esperar un momento, que era lo que acababa de decirle. El subordinado que traía las noticias afirmaba que el capitán de los caballeros Fred llevaba una semana sin aparecer al trabajo. Memphis le dijo que entonces tenía que enviar a alguien a revisar, a lo que el subordinado le dijo que cuando fueron a su casa no había nadie. Y ese día habían confirmado que Sir Fred había utilizado una puerta portal con su familia. Al escuchar tal afirmación, el marqués no se lo podía creer, quedó completamente sorprendido. El informante le dijo que el destino de la puerta portal era Cortas. El marqués pensó que Cortas fue una tierra tomada por Roman, y si utilizó la puerta portal para irse a ese lugar entonces era bastante obvio. El marqués afirmaba que no podía ser, pues Fred, el capitán de los caballeros de la casa Memphis, había desertado a Dimitri. Ahora, el hombre se encontraba reportándole esta situación a su superior, afirmando que esa era la situación actual, era nada más y nada menos que el emperador de Cronos. El marqués continuó relatando que a ese ritmo no serían capaces de detener la fuga de talentos del imperio. El emperador inmediatamente transmitió sus palabras, tenían que darle la orden a los caballeros imperiales de que todos los que traicionaran a Cronos sin importar su estatus serían aniquilados junto a sus familiares, ya que esa clase de personas no serían necesarias para el futuro de Cronos. Al escucharlo, el marqués rápidamente respondió que por supuesto llevaría a cabo las órdenes. Mientras se levantaba de su asiento, el emperador comenzaba a pensar en el prota, ya que se decía que él enseñaba una técnica de espada única que solamente él conoce. Y Alexander, el cual fue conocido como el creador del aura, aunque la dejó a mitad de camino y eligió el camino de la magia, tenía curiosidad por saber lo increíble que podrían ser las artes marciales de Roman. Además, el hombre comenzaba a pensar que si los fragmentos que había enviado pasaban la prueba, entonces podría experimentar esas artes marciales directamente a través de la posesión. Nos siguen relatando que una enorme cantidad de 100.000 personas aplicaron para el reclutamiento de soldados privados de Dimitri. Incluso después de la primera selección, decenas de miles permanecieron. Así que los miembros de la secta innoble se movilizaron completamente y realizaron pruebas de actitud básica y verificación de identidad. Cualquier discrepancia en la información enviada resultaría en una descalificación. Y después de 2 semanas de pruebas de calificación, la lista para la tercera ronda fue completada. De los 5.000 candidatos que lograron pasar, solamente 500 serían seleccionados como soldados privados y el resto recibiría una oportunidad para enlistarse en el ejército de Dimitri. Chris, que se encontraba delante de todas las personas, comenzaba a explicarle el formato de la tercera prueba, la cual resultaba ser bastante simple. Detrás de él se encontraban sus superiores que han logrado grandes logros para Dimitri, así que tenían que elegir a uno de ellos incluyéndolo a él mismo para tener un duelo. La victoria no sería la única condición para pasar, era algo que tenían que tener presente, e incluso si llegasen a perder, demostrando una habilidad significativa podrían darle la oportunidad de pasar la prueba. Inmediatamente pasaron al frente al primer participante, Pavir, el cual se encontraba bastante confiado y pensaba que la prueba era realmente simple. La cuestión es seleccionar a un oponente desconocido o uno conocido por ser fuerte, y ya había decidido contra quién quería pelear, era nada más y nada menos que McBurning, un graduado del campamento de entrenamiento del sur, conocido por su esgrima poco ortodoxa de mano izquierda, pero como él es zurdo estaba acostumbrado a la técnica de espada con la mano izquierda. Fue entonces que Pavir dijo en voz alta su decisión, elegía a McBurney.
Chris, como el referee, afirmaba que el tiempo límite serían de 3 minutos y pasara o fallara dependía tan solo de la pelea. Inmediatamente se dio inicio al duelo. Pavir rápidamente comenzaba a avanzar directamente hacia McBurney. Pensaba que no tendría muchas oportunidades teniendo tan solo su mano izquierda, pero justo en el momento en el que realizó su primer ataque, el hombre por supuesto terminó esquivándolo. Mientras McBurney aterrizaba, Pavir rápidamente realizó un siguiente ataque aprovechando el movimiento del hombre, el cual terminó esquivando rápidamente. Pavir pensaba que eso estaba excelente, había perdido su balance. Aunque sus pensamientos inmediatamente fueron descartados al darse cuenta cómo McBurney en esa posición tan complicada comenzó a estabilizar su cuerpo. Y a una gran velocidad, comenzando a girar en círculos, comenzaba a cortar la distancia entre ambos y a hacer retroceder a Pavir, el cual no podía pensar en absolutamente nada sino hasta después de reposicionarse. Se preguntaba si acaso su oponente controlaba el espacio con un extraño juego de pies, pero con solamente un brazo tenía que haber algún tipo de apertura. Justo en ese momento McBurney se lanzó a atacarlo, a lo que Pavir se dio cuenta de que había una ligera apertura en ese momento, realizando así un rápido ataque para intentar acabar con su contrincante. Una enorme explosión se hizo presente en el área, levantando una gran cantidad de polvo, y luego de que éste se disipara observamos cómo McBurney había derrotado a Pavir, el cual afirmaba que había perdido. Los presentes, al observar el combate, se encontraban realmente sorprendidos. Momentos después terminaron llamando al siguiente retador, el cual tiene por nombre Tames. El hombre comenzó a pensar que con sus habilidades definitivamente necesitaba elegir a alguien fácil. Ahora la pregunta era a quién debería de elegir, enfocándose en uno de sus superiores, pensando que lo había encontrado. Señalándolo, terminaba afirmando que lo escogía a él. Chris le dijo a Hunt que se acercara al frente. Tames pensaba que había dado justo en el blanco, y además era un hombre que ni siquiera era conocido. El hombre de Cronos comenzó a decir que ese retador definitivamente fracasaría. El hombre de la larga cabellera afirmaba que juzgando la condición realmente podría ganar. El hombre de Cronos afirmaba que los soldados de Roman que participaron en el frente sur y en el frente oeste y en la batalla de Valhalla son guerreros invencibles que no han perdido ni una sola vez. Y significa que los débiles no habrían sobrevivido tanto en primer lugar. Chris rápidamente dio la orden para que comenzara el duelo. El hombre de Cronos continuó relatando que las personas todavía no habían comprendido el verdadero propósito de esa prueba. Realmente no pueden ver el punto de la competencia que está justo delante de sus ojos. Hunt terminó derrotando rápidamente a Tames con unos movimientos impecables. El hombre de Cronos seguía relatando que si se concentraban demasiado en su oponente en lugar de su propia capacidad, mientras vemos cómo Tames es derrotado por Hunt, continuó relatando que no pasaría en la tercera prueba. Momentos después, Chris afirmaba que Tames había sido eliminado. Los presentes comenzaban a murmurar que era increíble, había derrotado a Tames teniendo una constitución tan pequeña. Hunt, ahora enojado, afirmaba que tenía que venir al siguiente porque no había otro estúpido que quería desafiarlo. Esto hizo que la mayoría de los aspirantes comenzaran a enfurecerse preguntándole qué era lo que había dicho, llamándolo pequeño mocoso arrogante. Una persona comenzaba a acercarse afirmando que él sería su próximo retador. Al ver a su oponente, Hunt se encontraba bastante emocionado. Mientras los combates avanzaban, el hombre de Cronos pensaba que, como se esperaba, los que se habían subestimado y los que subestimaron a los soldados privados estaban siendo descartados por su propia cuenta. Luego de un rato llamaron al siguiente participante, que era él, comenzando a pensar que para pasar solamente había una manera y debía de demostrar su valor. Y para hacer algo como eso, el hombre terminó escogiendo a Chris como su contrincante, el cual, emocionado, comenzaba a pensar que le parecía excelente. El hombre se encontraba pensando que había seguido el camino de la élite como capitán de los caballeros de la casa Memphis. Ah, sí, por cierto, se me había olvidado su nombre, el cual es Fred. Fred continuó pensando que él es el 13º en el ranking del Imperio de Cronos, y para deshacerse de su identidad como alguien del Imperio y volverse un ciudadano de Dimitri necesitaba dejar un impacto sólido. Fred se encontraba en guardia esperando a su oponente, a lo que Chris le pidió al capitán Fred que lo diera todo. Por supuesto, ya conocían toda su información. Rápidamente se le dio inicio al combate, a lo que Fred comenzaba a avanzar a gran velocidad al igual que Chris. Ambos peleadores comenzaron a acortar la distancia, pero Chris fue el que terminó realizando el primer movimiento con la espada, llevando a Fred a tener que bloquear su ataque. Luego, Fred respondió con un contraataque, haciendo que Chris retrocediera para poder utilizar su aura en ese momento. Comenzando a gritar, terminó liberando una gran cantidad de aura y de presión, pero Chris en el mismo momento también hizo exactamente lo mismo, respondiéndole hacia su contrincante y comenzando a emocionarse. Un gran choque de poder y energía se hizo presente en el campo de entrenamiento. Fred comenzaba a pensar que la aura de Chris claramente no está al nivel de un 5 estrellas, entonces ¿cómo puede producir un poder explosivo igual que el suyo? Dimitri de verdad es un lugar completamente incomprensible.
pero no podía retroceder tampoco porque tenía a su familia detrás de él, lanzándose de frente a atacar a Chris con todo lo que tenía. El ataque que realizó Fred parecía haber alcanzado a Chris, pero este último terminó desvaneciéndose justo delante de él. Chris, que ahora se encontraba por debajo del hombre, terminó llamándolo por su nombre mientras le afirmaba que había pasado, dándole una fuerte estocada en el abdomen. Fred, observando que la espada estaba envainada, se preguntaba que cuándo había envainado su espada. Aún así, el hombre no pudo seguir pensando en nada más, ya que debido a aquel golpe inmediatamente quedó inconsciente. Un rato después, el hombre se despertaba sobre una camilla, se preguntaba si acaso él en serio había perdido. Comenzó a pensar que su juicio era correcto, Dimitri es la única fuerza que puede enfrentarse al imperio de Cronos. Justo en ese momento se dio cuenta de que los combates continuaban y todo el mundo se encontraba emocionado, ya que los dos retadores terminaron llamando a pelear tanto a Kevin como a Chris, una pelea simultánea. Por un lado se encontraba Kevin enfrentándose a un hombre que poseía una armadura. Fred inmediatamente se dio cuenta de que era el rango 19 de Valhalla, Logan de Hierro. Aún así, se preguntaba que entonces quién era el que se encontraba desafiando a Chris. Esta persona comenzaba a hablar mencionando que finalmente era su turno. El hombre es el tercero en el ranking de Valhalla y el sexto del continente. Y además es el único en el top 12 que ha conseguido su lugar con aura de 5 estrellas. El prodigio de la espada más grande del continente, el espadachín deambulante Ares, ¿en verdad se encontraba en ese sitio? El chico afirmaba que casi se quedaba dormido esperando. Fred nos comienza a relatar que nació en Valhalla y terminó rompiendo todos los récords, además de ascender por los rangos a la edad más joven de todas, un genio de otra dimensión. Y la razón por la que es llamado el prodigio de la espada más grande del continente es porque había superado espadachines de aura de rango mucho más alto que él y no con el poder del aura, sino con las técnicas de espada que había desarrollado por sí mismo. E incluso el emperador de Valhalla pasó más de 10 años tratando de ganarse su lealtad, pero Ares nunca le juró lealtad a nadie. Y aunque es de Valhalla, Ares es un espadachín deambulante que no pertenece a nadie. El capitán de los caballeros, que también conocía a esta persona, se encontraba pensando que no se podía creer que alguien como él aplicara para el reclutamiento de los soldados de Roman Dimitri. Y sin importar cómo lo mirara, eso era completamente desbalanceado. Ares inmediatamente realizó el primer movimiento atacando rápidamente a Chris, el cual había sido tomado desprevenido y se encontraba un poco preocupado en este combate. Pensaba que eso no era nada parecido a la vez que Diego demolió su camino utilizando tan solo su aura. Esa esgrima es digna de compararse incluso con la técnica de la espada de Asura. El choque de ataques terminó siendo bastante fuerte hasta el punto en el que ambos terminaron siendo empujados hacia atrás. Chris en ese momento comenzó a pensar que no tenía aperturas, entonces tenía que utilizar el destello único, acercándose a gran velocidad a su oponente, el cual simplemente lo observaba con una ligera sonrisa en su rostro. A una gran velocidad, Ares terminó repeliendo el ataque de Chris, el cual se encontraba sorprendido y se preguntaba si acaso había reaccionado a la velocidad del destello único. Nadie había hecho eso antes. Ares comenzaba a decir que entonces es el destello de Dimitri, lo cual era bastante digno de su nombre, y ahora esperaba a que no lo decepcionara hasta el final. Chris pensaba que si su espada se desviaba incluso ligeramente iba a terminar perdiendo el combate. Por otro lado, podemos observar el combate de Logan contra Kevin. Los espectadores estaban sorprendidos de mostrar ese nivel de poder destructivo tan solo con su aura como se esperaba de Logan. Su título de hierro era completamente digno. Mientras vemos a Kevin que se encontraba sangrando, una persona afirmaba que tal vez ese día Chris y Kevin, los pilares gemelos de Dimitri, puedan caer. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Por acá estaré dejando la imagen de avance del próximo capítulo. Espero que les haya gustado y recuerden, mi nombre es Peguito, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.